Hola a todos, nuevamente en nuestro curso de Excel. En esta nuestra clase número 17 vamos a ver la función SI. Esta función es una de las más importantes y populares en el manejo del Excel. Para ello, en primer lugar, tenemos que ver los operadores lógicos. Y estos son los que podemos observar acá. Mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente de o distinto de, e igual que. Es importante que los tengamos bien presente y en lo posible los aprendamos, ya que con la función SI se utilizan bastante. Bien, ahora pasemos a ver la sintaxis de la función SI. Aquí la tenemos, la función SI tiene tres parámetros. Arranca con igual SI, entre paréntesis, prueba lógica, es el primer parámetro. El segundo, valor SI verdadero, y el tercero, valor SI falso. La prueba lógica es una condición que se evalúa mediante los operadores de relación o comparación. Si la prueba lógica es cierta, verdadera o se cumple, realizará lo que coloquemos en valor SI verdadero. Bien, si la prueba lógica no se cumple, no es cierta o es falsa, efectuará o realizará lo que coloquemos en el parámetro valor SI falso. En síntesis, la prueba lógica evalúa una condición mediante los operadores de relación o comparación. Si esta condición es verdadera, realizará verdadero, o sea, verdadero busca verdadero. Si la condición es falsa o no se cumple, entonces realizará falso o valor SI falso. Falso busca falso. Para entender mejor esta sintaxis y la función SI, veamos un primer ejemplo. Aquí bien tenemos una tabla con una serie de nombres de personas y su país de origen. En primer lugar, nos piden que mostremos la palabra colombiano o extranjero. Bien, colombiano obviamente si su país de origen es Colombia. Para el resto debe aparecer extranjero. Entonces, guiándonos de la sintaxis de la función SI, operamos de la siguiente manera. Igual SI, abrimos paréntesis. La condición es que si aquí en país de origen es igual a Colombia, entonces esta es la condición. Si esto de acá es igual a Colombia, entonces en el parámetro verdadero debe aparecer la palabra colombiano. Si la prueba lógica no es cierta, es decir, que si esto no es cierto, que debe aparecer extranjero. Muy bien, podemos observar acá en la barra de fórmulas la aplicación de la función SI. Estamos diciendo la condición, si en la celda B13 es igual a Colombia, entonces si eso es cierto, muestre colombiano o colombiana. Si no es cierto, muestre extranjero. Ahí están los tres parámetros. Condición, parte verdadera y parte falsa. Por control de relleno completamos el ejercicio. Muy bien. Podemos observar Bolivia extranjero, Perú extranjero, Chile extranjero, Brasil, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora aquí nos piden que en la columna titulada colombianos muestre el nombre de los colombianos.
Vamos a hacerlo. Otra vez, función sí. Entonces, si lo que está acá en la celda B13 es igual a Colombia, es importante tener en cuenta que todo lo que sea texto debe ir entre comillas, no así las palabras propias de Excel o los nombres de las funciones. Tengan en cuenta eso, por favor. Entonces, si lo que hay en B3 es igual a Colombia, entonces traiga el nombre de esa persona. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues simplemente hacemos clic en ese nombre y Excel nos referencia a la celda donde está el nombre. No queremos saber nada más, solamente el nombre de los colombianos. Por lo tanto, si la condición no se cumple, colocamos doble comilla, abrimos y cerramos. Como podemos observar, no hay nada. Aquí nos trajo en primer lugar Juan, porque Juan es colombiano. Por control de relleno completamos. Efectivamente. Veremos la función en la barra de fórmulas, la condición. Si en B3 es igual a Colombia, tráigase lo que hay en la celda 3, que se trae ese nombre. Si la condición no se cumple, no traiga nada, es decir, abre y cierra paréntesis, comillas, perdón. Muy bien, vamos a traer ahora los extranjeros. Igual. Sí, vamos a hacer la prueba lógica en primer lugar, o la condición. Para que sea extranjero, entonces venimos y hacemos clic en el primer país de origen. Entonces, aquí decimos, si es igual a Colombia, esa es la condición, no traiga nada, es decir, abrimos, cerramos paréntesis. Si la condición no es cierta, quiere decir que es extranjero, por lo tanto, tráigase ese nombre. Por control de relleno completamos. Muy bien. También lo podemos hacer de la siguiente manera. Igual si esto de acá es distinto o diferente, es decir, menor, mayor, distinto de Colombia, entonces tráigase ese nombre, porque es todo lo que sea diferente de Colombia. De lo contrario, no traiga nada. Nos debe dar exactamente igual. Perfecto. Son las dos maneras de realizar o aplicar la función si. Expliquémosla. Aquí dice, si en la celda B3 es diferente de la palabra Colombia, entonces tráigase a 3, porque es diferente. Si es diferente de Colombia, quiere decir que puede ser de Brasil, de Chile, de Perú, etc. Entonces tráigase ese nombre. De lo contrario, no lo traiga. Muy bien. Vamos a ver un segundo ejemplo para ir comprendiendo mejor esta función. Bien, aquí tenemos una serie de personas con sus edades. Nos piden traer los adultos y los menores de edad. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a valer nuevamente de la función si. Entonces, igual si. Los adultos. En nuestro país una persona es adulta o mayor de edad cuando tiene 18 años o más. En este caso, vamos a tomar la edad. Hacemos clic en esta celda. Y cuando una persona es mayor de edad, cuando es mayor o igual a 18 años. Estamos diciendo que si este valor o esta edad que está acá en la celda 3 es mayor o igual a 18, por favor, tráigase
ese nombre, hacemos clic. Si eso no es cierto, es decir, que si esta condición es falsa, entonces no se traiga nada. Abrimos, cerramos comillas. Enter. Por control de relleno completamos. Muy bien. Ahí lo podemos observar. Vamos a verificar nuestra fórmula. Supongamos que esta persona no tiene 34, sino 15 años. Vean cómo desaparece. Control Z. Bien, ahora vamos a obtener los menores de edad. Igual si formamos la prueba lógica o condición. Una persona es menor de edad en Colombia cuando tiene menos de 18 años. Entonces tomamos esta edad, menor a 18. Entonces, si eso es cierto, tráigase este nombre. De lo contrario, no se traiga nada. Control de relleno. Completamos el ejercicio. Muy bien. Veamos ahora un ejemplo más completo. Vamos a hacer clic en la hoja Notas. Vamos a hallar en primer lugar la definitiva. Entonces, ¿cómo obtenemos la nota definitiva? Con una función que vimos en clase anterior. Hicimos promedio. Estas 3 notas. Enter. Por control de relleno calculamos su nota definitiva. El concepto final es el siguiente. Si la persona tiene como nota definitiva 3 o más, es decir, mínimo su nota definitiva es 3, que aparezca en concepto final aprobó, de lo contrario reprobó. Igual sí. Vamos a hacer la prueba lógica o condición, el primer parámetro. Entonces hacemos clic en esta nota definitiva. Si lo que está en esa celda es mayor o igual a 3, debe aparecer la palabra o concepto aprobó. De lo contrario, debe aparecer la palabra reprobó. Bien, aprobó. Aquí podemos ver en la barra de fórmulas siempre nuestra función sí, la condición o prueba lógica, la parte verdadera y la parte falsa. Entonces, como podemos observar, la nota definitiva de esta persona es 3.5 y aquí dice que debe tener 3 o más, por lo tanto se cumple y es verdadero. Por control de relleno vamos a completar. Muy bien. Algunos reprobaron o perdieron. Vamos a cambiar una nota para comprobar si cambia nuestra fórmula. Perfecto. Ahora bien, aquí nos piden que en la columna aprobaron muestre los estudiantes que aprobaron y en la columna reprobaron los que reprobaron. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Igual sí. Podemos trabajar con la definitiva o con el concepto. Vamos a trabajar con la definitiva. Si esta nota es mayor o igual a 3, entonces tráigase ese estudiante, es decir, lo que está en la celda A3. De lo contrario, no me interesa nada más. Si es falso, no se traiga nada. Amanda aprobó. Perfecto. Los que reprobaron no deben aparecer en esta columna. Bien, ahora vamos a traer los que reprobaron. Igual, sí, podemos trabajar con el concepto o con la nota definitiva. Vamos a trabajar con el concepto. Entonces, decimos, si lo que está acá es igual a reprobó,
Entonces, si eso es cierto, traiga lo que hay en esa celda, ese nombre. De lo contrario, no traiga nada. Perfecto. Muy bien. Pueden observar que la función sí es supremamente útil. Bien, este ejercicio también de la parte de reprobaron lo podemos hacer con base en la nota definitiva y nos debe dar lo mismo. Comprobémoslo. Si esta nota de acá es menor que 3, quiere decir que perdió. Por lo tanto, traiga ese estudiante. Si no es así, no traiga nada. ¿Vieron? Hay varias formas de resolver esta situación con la función sí. Continuando, vamos a resolver el ejercicio de la hoja titulada salario. Aquí aparecen una serie de empleados con su contrato a término indefinido, temporal o fijo. Bien, aclaro, en nuestro país indefinido es decir que es un contrato que no se sabe cuándo se termina. Fijo es cuando se da por un periodo determinado de tiempo y temporal se da por un tiempo muy corto, es decir, 2 meses, 3 meses, 2 meses, etc. Bien, aquí los empleados tienen un salario actual, se va a hacer un aumento de salario. Dice, la compañía decidió realizar un aumento de salario a sus empleados de la siguiente manera. Tendrán un aumento del 10% aquellos empleados cuyo salario actual no supere los 2 millones y el resto tendrán un aumento del 7.5%. Muy bien, vamos a hallar el nuevo salario. Ojo acá, decimos igual si la primera condición, si su salario no supera los 2 millones. Entonces decimos, si su salario actual, este salario, es menor o igual a 2 millones, entonces su salario se aumentará en un 10%. Es decir, este salario más el 10% de quién, de ese salario. De lo contrario, dicen que tendrán un aumento del 7.5%. Caramba, aquí me equivoqué. Aquí es coma. Y aquí faltó el símbolo de la multiplicación para obtener el salario. Muy bien. Entonces, expliquémoslo con más detenimiento. Dice, si el salario que está acá en C3 es menor o igual a 2 millones de pesos, auméntele el 10%, es decir, coja el salario actual, auméntele el 10% de quién, del salario actual. Si eso es cierto. Si no es cierto, entonces al salario actual auméntele el 7.5%. ¿De quién? Del salario. Esa es la forma como opera Excel. ¿Correcto? Para finalizar, vamos a ver este otro ejemplo o ejercicio donde se aplica la función sí. Dice acá, las ventas a domicilio son un 8% menos respecto a las ventas al comercio. Entonces vamos a calcular primero
las ventas a domicilio para poder resolver luego el problema de las comisiones. Entonces, volvamos, dice las ventas a domicilio son un 8% menos respecto a las ventas al comercio. Entonces, igual. Esto de acá menos el 8% de quién? De las mismas ventas. ¿Correcto? Nos dice el problema que las ventas a domicilio son las mismas ventas al comercio disminuidas en un 8%. Nosotros no podemos colocar así campantemente. No podemos restarle dinero, o mejor restar de las naranjas, o a las naranjas restarle peras. Siempre se debe sacar el porcentaje a una medida o unidad que se tome como parámetro. En este caso es el sueldo. Bien, también lo podemos hacer así. Igual, estas ventas al comercio, me perdonan, creo que anteriormente había dicho que salario, no son salarios sino ventas. Estas mismas ventas disminuidas en un 8%. Quiere decir que esto se multiplica por un 92%. Es otra forma. ¿Vieron? Entonces, ustedes aplican su porcentaje como mejor les parezca. Muy bien. Ahora vamos a hallar la comisión aplicando la función sí. Dice, se pagará una comisión del 10% a aquellos vendedores cuya venta total haya sido mínima de 8 millones. El resto se les pagará el 7.5%. Quiere decir cuya venta total. Ojo a esto. Tengan sumo cuidado. Decimos sí. Dice que la venta total, o sea, sería la suma de estas ventas, tanto la venta al comercio como la venta a domicilio. Podemos hacerlo así, directo. Sí. Haremos un paréntesis. Esto más esto han sido un mínimo de 8 millones de pesos. Si eso es mayor o igual a 8 millones de pesos, dice que se le pagará una comisión del 8% sobre las ventas. Entonces, volvemos, paréntesis, esto, la venta al comercio más la venta a domicilio, se le saca el 8%. De lo contrario, se le pagará el 7.5%. ¿De quién? De la venta total. Es decir, ventas al comercio más venta a domicilio por el 7.5%. Ahí tenemos nuestra función. Verifiquemos. Se pagará una comisión del 10% a aquellos vendedores cuya venta total haya sido mínima de 8 millones. El resto tendrán 7.5. Entonces la comisión no es de 8, sino de 10. Entonces podemos ver aquí. Dice, si la venta total, es decir, la suma de la venta al comercio y la venta a domicilio, esa es la venta total, es de 8 millones o más, se le pagará un 10% de comisión sobre lo que haya vendido, es decir, sobre la suma de la venta al comercio y la venta a domicilio. De lo contrario, se le pagará un 7.5% del total de la venta, es decir,
de la venta al comercio y la venta a domicilio. Enter, muy bien. En este caso a este vendedor se le está pagando 144.000 pesos. Por control de relleno vamos a verificar, o mejor, a completar el ejercicio. Muy bien. Esa es la comisión pagada a todos los vendedores. Es una de las funciones, por no decir la más importante, que utiliza Excel para resolver diferentes situaciones o problemas. Por favor, repasen, vean los ejercicios cuantas veces sea necesario. Si en algunos de ellos no entienden, pausen el video, vuélvanlo a ver hasta que logren comprender. Espero que haya sido de gran utilidad. Pónganla en práctica y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Hasta luego.